dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Código 21. Desde las catacumbas de la radio digital y los rincones embrujados de la capital, conectamos con los espíritus que están más allá en No Vivos. Con Juan Carlos Izquierdo. Un espacio donde los relatos de lo paranormal están listos para helarte la sangre. Conecta con Nuevos Mundos todos los miércoles a las 10 de la noche por Código 21. Lo que tienes que escuchar.
Muy buenas noches, Ciudad de México. Bienvenidas sean todas las personas a No Vivos. Yo soy Juan Carlos Izquierdo y estamos una vez más transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Código 21, a través, por supuesto, de Código 21-cdmx.gov.mx y también en esta versión alternativa a través de Sino.fm. Sino es ZENO.fm, diagonal radio, diagonal Código 21, y por supuesto tenemos activas las redes sociales en X, @Código 21-radio, y también en Instagram, @Código 21-radio, así nos encuentran, y las redes de un servidor si quieren ponerse en contacto con nosotros, con este turno, con este espacio en @Izquierdo, tanto en X como en Instagram. Hoy tenemos un programa especial dedicado a las letras que tienen algunos mensajes ocultos, algunos mensajes tenebrosos y también algunos mensajes con historias post-apocalípticas, y para ello tenemos un invitado especial que no está de más mencionar que es autor de distintas obras, piezas que han salido a la luz en distintos formatos, en formatos digitales, en formatos físicos, y para eso le damos la bienvenida y le abrimos el micrófono a Christopher. ¿Cómo estás? Bienvenido, Christopher. Juan Carlos, muy buenas noches, igual a tu audiencia, es un placer estar aquí, es un lujo estar aquí con ustedes, y más en un espacio aterrador como este programa. Como el fondo, ya nos lo estaba anticipando, ¿no? Ya nos ambientó. Un gusto que nos estés acompañando. Christopher Peña es autor de distintas obras que en unos minutos más estaremos platicando de varias de ellas, y particularmente de una que está promocionando y que le está dando la vuelta a distintas partes del mundo. Sí. De México. Sí. Bueno, ahorita tengo un volumen de relatos de terror. Ajá. Que tiene casi ya 2 meses de haber salido, y al mismo tiempo estoy promocionando una novela aterradora, aunque no es de miedo, pero es aterradora, que está participando en un certamen a nivel internacional de escritos de autores independientes, que es el Amazon Storyteller. Ok. Y por cierto, si seguramente hay en la audiencia escritores o gente que quiera publicar o autopublicar, sí, pueden inscribirse, y es uno de los mejores momentos para autopublicar una obra. ¿Por qué? Porque es un buen momento ahorita. Fíjate que es la mejor plataforma o el mayor trampolín que hay para autores independientes para dar a conocer su obra. Yo precisamente abrí muchas puertas en ese certamen hace ya 4 años. Tenía una novela, suena a chiste, ¿no? O a meme literario, pero tenía una novela guardada en un cajón por 3 años. Okay. La había empezado a escribir hace más de 10 años, y empujado por el ánimo de ya sacarla a la luz, la saco justo en las fechas, por estas fechas, en mayo del 2022, y 3 meses después me anuncian que quedó finalista de entre 4,000 obras. 5 finalistas fuimos a Madrid a disputarnos el premio Amazon Storyteller, y a partir de ahí, pues de regreso, afortunadamente se me abrieron puertas presentando mi obra en ferias, en certámenes, y la verdad es que está muy padre. Sí. Entonces, de viva voz yo les puedo decir que ese tipo de situaciones yo no gané, pero el camino se me fue abriendo aún más, y ese certamen da mucha visibilidad, da mucha propensión a comercializar tu obra de forma más simple que en las formas tradicionales si vamos empezando. Claro, entonces digamos, esa podría ser tu recomendación, ¿no? Para las personas que están iniciando de esta manera, o si es que le tienen miedo, le da pena, o por algo no se han animado, ¿no? Ese podría ser el primer paso. Sí, y fíjate que hoy en día hay una vasta comunidad de escritores emergentes que ya no intentan siquiera mandar un manuscrito a las editoriales tradicionales, que son fantásticas. Yo no tengo nada en contra de la edición tradicional, al contrario, casi todos nos formamos leyendo. Ahí comenzamos. Claro, por supuesto, y son muy importantes para la difusión de la lectura, para la difusión de la cultura, entre otras cosas. Pero como autores, a veces es más, fíjate qué locura, a veces es más fácil pegarla de forma independiente que mandar un manuscrito, esperar que te lean, encontrar agentes. Claro. Hay muchos más actores en ese proceso editorial que subir una obra
aprender a comercializarla o a difundirla, y una vez que la tienes difundida, pues empezar a encontrar lectores. Y cuando tú encuentras un lector, se empieza a abrir el camino, porque la gente le gusta una de tus historias, y lo que pasa es que lo recomienda. Claro. Y se vuelve chido, porque entonces yo siento que ahí es cuando el escritor nace realmente, cuando encuentra un primer lector, y cuando ese lector cobra gusto por tu lectura, ¿no? Por tu historia. Que es más o menos como... Bueno, justamente tú dices eso. Mucha gente es como va llegando a las obras de autores que de alguna manera pueden decir, no lo conozco, no, es desconocido. Pero justamente eso es lo que va haciendo que vaya tomando como nombre, se vaya Claro. posicionando y colocando. Y aparte el mundo literario es tan grande que puede haber un premio Nobel de literatura que, o sea, sea impresionante, y que ni tú ni yo lo conozcamos. Y entonces llega nuestro amigo Luis Adrián y Ajá, nos exacto. presenta a ese autor que tiene años siendo uno de los mejores, pero que no lo habíamos podido conocer. O sea, la ventaja de la temporalidad de la literatura es eso, que tú siempre puedes estar a punto de encontrar a tu autor favorito. Sí, por supuesto. Y la recomendación es básica. Si bien las librerías, las tiendas, las librerías en línea son fundamentales para la difusión y para el acercamiento de la literatura a los lectores, nada como que alguien te diga, oye, porque si no te gusta, Claro. le reclamas, ¿no? Le dices, Claro. oye, Juan Carlos, no manches, no está padre. ¿Qué ese onda autor. con esto? Ahora voy yo y te reviro con otro autor, y entonces el acervo empieza a acrecentársenos a ambos. El famoso intercambio cultural. Y así va Exacto. creciendo. Exacto. Muy bien, pero bueno, antes de entrar a esta conversación de tus publicaciones, bueno, pues ya nos diste esta explicación, estas recomendaciones, tips para quienes quieren entrarle a las publicaciones, ¿no? Pero a ver, Christopher, en pocas palabras, ¿tú cómo te definirías? Llega alguien completamente desconocido y ¿cómo te presentas? Fíjate que vas a decir que le ando haciendo promoción y promoción a este premio, pero el premio se llama Storyteller. Sí. Y a mí esa cualificación me fascina, porque muchas veces, y más cuando somos escritores emergentes, no tenemos como la seguridad o la trayectoria o nos da pena llamarnos escritores, que no tiene, o sea, que no es cierto, ¿no? O sea, yo sí me siento ahorita escritor, yo soy un escritor, pero muchas veces en el camino es difícil autonombrarse escritor o Percibirse. presentarse como un escritor, o sea, es una locura. Pero un cuenta historias, un storyteller, un narrador, Sí. yo creo que es más importante que ser escritor, porque si te fijas, la cultura trasciende a través de las historias que nos contamos. Entonces, un narrador creo que tendría más peso que un escritor, porque un escritor se define mediante o más bien a través de un medio, pero un narrador es alguien que te va a contar cosas. Y te lleva de la mano. Total, Sí. total. Mira, se me enchina la piel. Ay, ay, ay. Sí. Muy bien, bueno, a ver, es que también aquí ya estabas casi tocando el terreno, pero sí hay un eslabón que para haber llegado a este punto fue quien nos enlazó, nos conectó, ¿no? Entonces, para eso también le vamos a abrir el micrófono a nuestro buen amigo Adrián. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos ustedes, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. A ver, Adrián, es que también esto es muy fundamental porque Christopher ya estaba tocando este punto importante en el que de persona a persona se va compartiendo, ¿no? Se va compartiendo el libro, la historia, la anécdota. ¿Y cómo llegaste, Adrián? Perdón, a Christopher. Muy curioso y gracias por preguntar. Si me permites decirlo, llegó, más bien me contactó vendiéndome cursos de robótica, de muchos cursos. Sí. Y no me recuerdo, si estoy mal dime, fue de que te mostré un libro y fue cuando me recomendaste los tuyos. Yo, a ver si, igual, aparte los recuerdos siempre pueden matizarse, ¿no? Sí. Fíjate que el recuerdo que yo tengo, Luis Adrián, y primero que cualquier otra cosa, muchas gracias, porque como dice Juan Carlos, claro, yo estoy aquí hoy por ti,
yo tengo la oportunidad de conocer a Juan Carlos y de hablarle además a su audiencia por ti. Y nuestra historia es muy interesante y la verdad es que muy bonita, ¿no? Porque a mí me enorgullece decir que yo aprendí a ganar dinero bien, o sea, como profesión, vendiendo enciclopedias. Obviamente esto fue trascendiendo con el tiempo y cuando ya las enciclopedias eran muy difíciles de vender y ya no las usaban tanto, pues la empresa cambió a cursos y ese tipo de cosas. Y Luis Adrián fue uno de los clientes que yo fui a visitar. Nos caímos muy bien y en plena negociación empezamos a hablar de cultura. Y él me recomendó unos libros, yo le recomendé otros, no míos aún, pero por la transacción que se llevó a cabo, compartimos información como el celular y por ende el WhatsApp y estábamos como contactos. Y si me equivoco, por favor, con toda confianza, corrígeme. Y en algún estado subí la presentación de un libro o que había sacado uno de mis libros y según recuerdo me preguntaste, ¿no me habías dicho que escribías? Y empezamos a hablar ahora sí de mis libros, le pasé las ligas y después eventualmente me preguntó si lo tenía en físico, lo fui a visitar para dejarle uno de mis libros y creo que fueron más y a partir de ahí es mi mejor y uno de mis más queridos clientes sí. / lectores y de verdad, o sea, y fíjate qué importante es eso, ¿no? Es un impulsor de mi carrera. Uh-huh. Y la verdad es un honor que Luis Adrián y su familia me tengan tan contemplado así y me promuevan y me lean y me mandan escritos, ¿no? De, oye, esto me gustó mucho, ahora yo te voy a ventilar a ti. Estoy chillando con este final. Y la verdad es que es un honor. La verdad es que eso es, yo siento, ahora sí como escritor, es lo más importante y lo más padre, ¿no? Cuando un orgullo, ¿no? Debe ser. Claro, sí. Total. Sí, y es que ya lo estábamos comentando, esto que se va pasando de voz en voz, de mano en mano. De esa manera yo también llegué a este autor que dice que se llama Christopher Peña Rieta. Porque sí. Con un libro que me presentaron y después también con un PDF donde leí algo, que este libro que tengo en la mano, que se llama De Relictos y Fotófagos, cuenta con una historia que se llama ¿Dónde están todos? Y ese, como muchas otras personas, tendrán un inicio para autores, para escritoras, para muchas personas que se dedican a narrar historias, a presentar historias. Esta fue mi forma en la que llegué, porque es una ubicación que dice León, Guanajuato, México, fecha local, sábado 5 de abril, hora 8:42:16 AM. Usuario conectado, nuevo usuario. Hola. Dije, ¿cómo le hago siempre? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? La conexión era inestable, la voz tardó varios segundos en llegar y cuando llegó no fue una consulta, ni una orden, ni siquiera una duda común. ¿Dónde están todos?, preguntó, y hubo un silencio. Y es la historia que me empezó a atrapar y a contarme cada vez más detalles de una niña que despierta en un lugar donde está sola y alguien que es una inteligencia artificial le dice, es que como que tenemos que aclarar bien qué es ese dónde están todos, porque si me lo dices a mí no hay nadie, porque si buscas humanas, no las hay. Si preguntas una vez más dónde están todos y te refieres a otra vida, aquí estoy yo y estoy para protegerte. Y entonces viene toda la historia postapocalíptica en donde esta niña tiene que sobrevivir, tiene que ir a buscar comida y una IA la protege y la lleva de la mano para que ninguna otra cámara, micrófono, sensor la encuentre. Esta es mi primera recomendación de esta noche y es pues de Christopher Peña Rieta. Christopher, ¿cuál fue tu primera novela? Mi primera novela se llama Ese breve espacio y es de unos chicos que, cansados de las injusticias gubernamentales, sociales, etcétera, toman la decisión de empezar a llevar a cabo atentados
creen que revolucionarios, pero en realidad se vuelven terroristas contra gente corrupta o criminal. Y ellos piensan que están haciendo el bien dando un statement, ¿no? De que si la gente obra mal, pues les va a llegar su hora. Pero en realidad se vuelven peor, porque al final, te digo, en lugar de hacer un acto revolucionario o resistente, se vuelven terroristas. Y entonces es como van cambiando estos chicos de ser unos universitarios a ser unos bandoleros del terror y el precio que tienen que pagar por los ideales que creen que tienen. En medio de todo eso, pues está una organización que los recluta, que les hace coco wash, que los trabaja. Y fíjate que, bueno, a mí me gustó mucho el proceso, porque una vez que conté la historia, después me regresé a fundamentarla con resistencias, con células terroristas reales y cómo es el reclutamiento, cómo es el coco wash, cómo es el modus operandi. Hay una parte en la que llenan de explosivos un coche y van a hacerlo realidad. Y eso es prácticamente algo que pasó en su momento en el continente europeo, con un movimiento terrorista que estuvo muy en boga en los 80s y en los 90s. Y la verdad es que, bueno, el proceso creativo es fuerte porque cuando sabes que eso que tú plasmas como una historia en realidad sí pasa y sí ha pasado. Claro. Y esperemos falte mucho, pero también puede volver a pasar. Cobra otro matiz, ¿no? Y de hecho te hace preguntarte si la suelto, no la suelto. Sí. Y esa fue mi primer novela. Bueno, entonces, si vamos entrando ya a los terrenos del terror, ya esta novela estaba encaminada, ¿no? A esto. Sí, fíjate que es a veces entre colegas y más tirándole a thriller, a terror, a este tipo de géneros, que siempre nos dicen, ¿por qué en tus historias nunca hay, por qué siempre se tienen que morir todos, ¿no? ¿O por qué siempre tiene que haber oscuridad? Tengo una tía que quiero mucho, le mando saludos, mi tía Maru, que siempre en todas las ferias a las que me acompaña y todo, pregunta, ¿cuándo vas a sacar una novela romántica? Y está casi hecha, pero me cuesta mucho trabajo, porque a mí me jala el terror, a mí me jala lo oscuro. Y volviendo al storytelling y a la narrativa y a la narración, creo que lo que más nos acerca como seres humanos siempre es el miedo. Aunque el amor es muy importante y siempre está ahí, y los lazos más fuertes son de amor, también el miedo, el horror, el terror es lo que nos hace entrar más fácilmente en una empatía y en una comunidad. Recordemos que el hombre se alía con el hombre por miedo a la otredad, a lo exterior, a lo que nos puede atacar. Claro. Y entonces ese cambio del estado natural a ser colectivos, pues básicamente está fundamentado en el terror. Entonces el terror nos une. Y a mí el terror me hace también, es más fácil sentir las cosas con miedo, ¿no? Yo siento, yo creo. Sí, desde luego. Justo esto que estabas comentando, porque el miedo a lo desconocido, al enemigo, a la otra, al otro, es lo que hace que tengamos como esa unidad, hermandad, ¿no? Y empezamos a tejer como esas redes de conexión, de amistades. Y eso también me hace llevarte a... ¿Alguna vez has escrito algo en conjunto con alguien? ¿Siempre solo? Ay, creo que no he hecho... Creo que no es... O sea, a lo mejor trabajos en la universidad, claro, ¿no? Guiones y cosas así. Pero fíjate que nunca he hecho algo a 4 manos o a 2 plumas. Ajá. Estoy casi seguro que no. Y no estoy cerrado, ¿eh? Estaría padrísimo, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas obras tienes? Publicadas tengo 14. 2 volúmenes de cuentos aterradores o terroríficos y el resto son novelas. ¿Esos cómo se llaman, los 2 volúmenes? Uno se llama La piel de la locura. Ajá. Y el otro se llama De relictos y fotófagos. Ok, que es uno de los que tenemos aquí en cabina. Tenemos unas copias, por cierto. Tu primera historia de terror que te haya llamado muchísimo la atención. La primera historia que creé ya como escritor fue, de hecho, un cuento de terror
un maestro de la universidad, yo estudié en la Universidad Intercontinental, me cambió la jugada para un trabajo final y le dejó a todos el trabajo en equipo y todo esto, y a mí me jaló y me dijo, tú vas a leer un cuento en la Semana de la Comunicación, dentro del apartado de la Semana Literaria, sobre un cuento. Ese va a ser tu trabajo final y es el 60% de la calificación. Yo había escogido un cuento de Juan José Arreola y me dijo, no estás entendiendo. Tienes que escribir tú el cuento y leerlo en el auditorio ante 200 personas. Yo me estaba rajando, le hice terrorismo educativo al profe. Y una noche antes, a las 3 de la mañana, ya asumiendo que había tronado la materia, me desperté con febril, así sudando. Es la historia de unos chicos que están tomando unas chelas en el centro. Ajá. Y uno está bien friqueado porque le dice al otro que se ha dado cuenta que todos los seres humanos, en un punto en común del tiempo, es decir, a la misma hora, en el mismo momento todos, nos abstraemos en nuestras pláticas, o sea, imagínate que todo el mundo se pone en un modo como casi alienado de sí mismo, con profunda atención en lo que hace, en la plática, en el trabajo, lo que sea. Y entonces la historia iba que en ese momento había unos chicos robando bancos así, pero me ganaron los monstruos y resulta que todas las sociedades al mismo tiempo se distraen o se abstraen y unos espectros como reptiles, así raros, ¿no? Como entre zombies y reptiles, aprovechan ese lapsus. De hecho, así se llama el cuento, ese intersticio, un intersticio de tiempo, un instante en un momento, para moverse entre nosotros sin que nos demos cuenta. Pero como este cuate lo está contando, le dice, mira, por ejemplo, ahorita el camarero está distraído allá, estas chicas están hablando, y de repente se dan cuenta que están en ese intersticio y empiezan a oír siseos y crujidos y todo, voltean y están los reptilillos esos ahí y se dan cuenta que los ven, chillan y los empiezan a perseguir. Y bueno, ese fue mi primer creación literaria. Y estuvo bien chido porque cuando lo leí, ante 200, o sea, llegué tarde, sudando, mal, o sea, con faltas de ortografía, terrible. Y lo empiezo a leer y cuando acabo y digo, ya, lo que sea, ya acabó, ¿no? O sea, yo sufrí mucho ese momento. Y cuando quiero soltar el micrófono y me bebo el agua así que me habían puesto de glu, 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 porque como náufrago rescatado, ajá, empiezan a alzar la mano, pero un chorro de gente, y preguntarme, pero entonces sí pasó o no pasó, y los chicos, y no sé qué. Y como vampiro de Anne Rice, probé sangre, Juanca. Probé sangre y dije, de aquí soy. Sí. No puedo hacer otra cosa más. No te pudiste despegar. Algo así me pasó a mí con tus libros. Una vez que probaste sus letras. Que probé las letras, dije, cristoferianas. Pásame más libros. Muchas gracias, mi querido Luis Adrián. Porque de hecho, ahorita que comentaba justamente el de ese breve espacio, literal en el transporte público, casi hasta manejando venía leyendo y fue así como de que no, ¿por qué te pasó esto? Y como decías ahorita, se te pone la piel chinita y es cuando dices, no, espera, ¿qué sigue después? Y quieres empezar a seguir. Bueno, me voy a escuchar muy cinófilo, como Homero Simpson con Lisa, cuando Lisa dice, no empieces a leer sin mí. Y Homero agarra el libro y empieza a leer. Así me pasó, literal. Sí, esa sensación de vacío cuando quieres más historia. Ajá. Y dices, ¿dónde está? Ajá, es correcto. ¿Dónde está lo que sigue? Quiero más, ¿cierto? Ajá, es correcto. Muy bien. Christopher, ¿hay alguna otra historia no tuya? Algo que te haya gustado del exterior, de algún autor ajeno dentro del terror. Claro. Uy. Fíjate que yo tengo, bueno, creo que hay mucho gusto arraigado, agringado, ¿no? Es más fácil que nos permee el terror de allá. Pero pensando en un terror más profundo y que no es el miedo típico, pero que también tiene que ver con lo no viviente, con los no vivos. Sí. Por ejemplo, es un premio anagrama de novela de una escritora fascinante argentina que se llama Mariana Enríquez. Ufa, sí, Sí, cómo no. Nuestra parte de noche es una joya, es
bueno, a mí esa historia me vuela la cabeza y me encanta por cómo está estructurada, por cómo juega con tu mente, por cómo tangibiliza el no vivir, el no universo, la magia negra, la maldad, y cómo a pesar de todo, en medio de lo más oscuro, hay un hombre con su hijo tratando de sobrevivir, ¿no? Sí. Esa es de mis favoritas. Ahora sí, agringándome, pues por supuesto el maestro del terror, ¿no? Stephen King, el rey del terror. Y me gusta mucho su lado más oscuro y ese lado, porque es el libro que más miedo me ha dado es El Resplandor de Stephen King. Claro, me sí. ha dado pavor. Pero el libro más aterrador que he leído, que no tiene que ver con fantasmas ni nada así, es Rabia de Stephen King en su faceta de seudónimo, cuando empezó a sacar libros sin decir que eran de él para ver si pegaban. Exacto. Y se tomaba unas libertades artísticas súper cruentas. Es lo más sanguinario, lo más violento, lo más compulsivo. Y Rabia es uno de esos. De hecho, tiene una historia bien chida. Bueno, bien, súper baneado ya. Muy interesante porque Stephen King tuvo que comprar los volúmenes que aún no se habían vendido, que estaban a la venta, para que le autorizaran ya no sacar nuevos tirajes de ese libro Ujú. y sacarlo de la jugada, porque muchos chicos que hacían ataques, como el de Columbine, empezaron a justificarse o a tener libros ese libro de Rabia, con ellos, ¿no? Empezó a tener ese estigma, ese libro, como un manual de... Ujú, ujú. Y entonces Stephen King dijo, no, yo no quiero eso. Compró los que estaban en exhibición, pagó un acuerdo con la editorial para que se retirara, y ese libro solo se puede encontrar si traes parche en el ojo, porque si no, ya no se vende. Sí, no, y aparte, me parece que también está la historia esta de que no quería hacerlo, no quería ser descubierto, quería hacerlo bajo otro nombre, hasta que alguien dijo, estos textos se parecen a estos otros, y lo descubrieron. Y tenían toda una atmósfera en torno a Richard, creo que es Bachman, el seudónimo que utilizó, porque de hecho le hicieron un funeral, bueno, o sea, lo mataron, avisaron que ya se había muerto, que tenía una enfermedad terminal y todo el show. Si no estoy mal, creo que sacó 6 libros nada más. Y fíjate que yo creo que sí quería ser descubierto, porque hay 2 que se hablan. De hecho, las portadas son igual, son mitad y mitad. Uno está firmado por Stephen King y la otra por Richard Bachman. Muy a su estilo. Claro, juega metaliterariamente en Sí. todo. Sí, sí, sí. Y yo considero que es muy bueno en el terror. Sí. Volviendo a Mariana Enríquez, tiene un libro medio vampiresco que se llama Bajar es lo peor. Y fíjate que es padre porque no deja nunca de ser artístico, no deja nunca de tener mucha simbología, y al mismo tiempo son entretenidos. Ujú, ujú. Entonces la verdad es que... Y hay muchísimos más, ¿no? Melchor, bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Es un gusto adquirido que de repente pruebas un autor y te va irremediablemente llevando a otro y a otro y a otro. Y fíjate que hay muchas mujeres latinoamericanas que están pegando con tubo en el terror. Sí, 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 bastantes. Sobre todo, exacto, sobre todo mujeres. Sí. Mónica Ojeda. Exacto. Sí, Ajá. sí. Ahora, si la gente quisiera encontrar tus libros, ¿en dónde podrían conseguirlos? La más fácil es en Amazon. Ajá. En Amazon yo tengo toda mi obra publicada, desde el libro de cuentos donde viene ese primer relato, la primera novela, Ese breve espacio, y la última publicada, que se llama también Rabia. Y fíjate que, si bien no es una novela de terror, sí es también en lo aterrador. Ok. ¿En qué sentido? Esta es la historia de un escritor fracasado con un pequeño triunfo en el bolsillo, que yo creo que no puede haber nada peor que alguien mediocre que le ha pegado una vez, o alguien fracasado que ha vislumbrado un poquito de éxito. Y es un escritor relativamente fracasado,
pero al mismo tiempo que ha tenido pequeños logros, que está insatisfecho con su vida y se entera que van a sacrificar a un perro por atacar a la familia de la dueña, y esto está basado en hechos reales. Sí. Y el escritor decide adoptar ese perro, y pues imagina, o sea, el perro había estado 4 años encerrado en una azotea, y literalmente encerrado. Cuando lo alimentaban, lo azuzaban con un palo para darle de comer, y eventualmente se volvió muy agresivo. Claro. Y aunque este cuate nunca había tenido un perro, y lo intenta y lo empieza a atacar el perro al escritor, y en una de esas va una exnovia a pedirle regresar, tienen ondita, Sí. y este cuate se mete a bañar, y cuando sale, se acabó la novia. No. Y entra la pesadilla empieza a llamar a emergencia, y la vocecita oscura le dice, ¿pero para qué? Ya no la vas a salvar, pero todavía puedes seguir salvando al perro. Y empieza a crear una dinámica terrible, terrible, y obviamente como los malos de Harry Potter, ¿no? Su alma se empieza a fracturar, y la locura lo empieza a invadir, y hay una desconexión total, y es una caída en el abismo de este escritor, que tiene golpes de suerte que lo ayudan a salvarse de momentos muy extraños. Y esa novela se llama, te digo, Rabia, está basada en hechos reales, y ahorita acaba de salir el 2 de mayo, y hasta el viernes en su versión digital está en 20 pesos en Amazon. Ah, ok. Entonces, y es una obra que está concursando en ese mismo concurso donde yo fui finalista, y estaría muy bien que tiraran paro y que la adquieran. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo apoyamos? En Amazon, Solamente comprándola. literalmente en Amazon, si tú buscas Rabia Christopher Peña, aparece. Ok. De todos modos, si me lo permites, Adelante. te comparto el link, y que te lleva directo a ese ebook. Ok. Y te digo, la verdad, otra vez volviendo al principio, ¿no? Yo creo que es importante el acercamiento a los lectores. Sí. Y si tenemos como escritores la oportunidad de hacer algo que atraiga, también es importante hacerlo asequible, ¿no? Y yo considero que como lanzamiento 20 pesos es un acto de confianza mutua para que la gente pueda arriesgar 20 pesos en un nuevo escritor. Y si es así, ganamos todos, ¿no? O Claro. sea, la verdad es que a mí me encantaría, más allá del precio, poder contar con más gente que conozca mi obra y que le guste o que no le guste, ¿no? Y que me diga, ¿sabes qué? Nah, está súper loco eso del perro. Igual digo que está basada en hechos reales. Yo puedo demostrar algunas cosas, porque luego no me creen. Las cosas verdaderas luego no me las creen ni mis amigos que las han visto. Y las cosas más inventadas me dicen, oye, pero esto no es no te pasó, ¿verdad? ¿Y a cuántas más exnovias llevó y así, no? Sí. Sí. Pero, a ver, desde la perspectiva de un lector, si tú le recomendaras al público una historia de Christopher Peña para que empiecen a entrarle, ¿cuál sería? Para empezar, Cazador de Tormentas. Cazador de Tormentas. ¿Por qué? Una obra que me encantó. Y no sé si me permito decirlo. Una de las mejores obras que he leído. Y justamente Sobre el Espacio va de la mano de Cazador de Tormentas. Y todos sus libros van ligados, aunque son Ok. historias muy diferentes. Sí. Pero sí, Cazador de Tormentas. Cazador de Tormentas es O sea, van mis cartas para Cazador de Tormentas. toda la carne al asador de Cazador. Es correcto. Christopher, ¿qué hay detrás de Cazador? Mi mayor pena literaria nunca falla, mi querido Luis Adrián. Yo respaldo tu decisión, pero con la cara roja. Es mi segunda novela. Acababa de escribir ese breve espacio, y empecé a andar con una chica mayor que yo. Y bueno, o sea, 4 años, algo así en la universidad. Y yo andaba pavoneándome de que era escritor. En esa época no me daba pena. Y me dijo, sí, pues escríbeme un libro. Le digo, de lo que quieras. De vikingos. Madre santa de Dios.
igual, una investigación súper profunda. La historia a mí me gusta mucho, y el proceso también es la obra más desgastante por la investigación, porque me llegó la historia y no me fue llegando mientras la escribía, sino que ya sabía el final al principio, y para mí eso fue lo más difícil, porque es como ver otra vez una película que ya has visto y que ya has visto, y pues las historias las traes una y otra vez, pero me encantan los personajes y todo, pero sí me da mucha pena porque aunque es mi segunda novela, es como, yo la siento como si fuera la primera. Pero también sé que así nos pasa a muchos autores, ¿no? A una amiga querida, autora española, bestseller de la autopublicación, pero que también ha publicado en Planeta y en Penguin. También le preguntas por una de sus más aclamadas y que tiene miles de ventas y de reseñas en Amazon, y es con la que abre las puertas siempre, y dice, no le hace eso. Y es que así nos pasa, ¿no? Pues al final es una obra que hicimos hace tantos años, y a lo mejor ya no eres el mismo escritor o la misma escritora. Pero yo respaldo a mi querido Luis Adrián. Yo, ¿para qué la escribo entonces? Claro. Bueno, y yo creo que también eso le pasa a muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, músicos, bandas que su primer disco dicen, híjole, esa no es mi carta de presentación, mejor escúchate este otro, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que es uno de los, no sé, temas que nosotros como lectores no sabemos toda la investigación que haya hecho el escritor, sino es así como de que, está genial, ¿no? Y ya. Sí. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, no se dan cuenta, no nos damos cuenta de todo lo que pasó el escritor, todo lo que sufrió, todo lo que, sino de, mira, una obra nueva, está genial, y ya. Pero no, como decías tú, no tenemos esa historia de cómo pasó, que fue todo el desarrollo. El tras bambalinas. Ajá, es correcto. Y hay muchos casos muy interesantes. Igual no debería de ser necesario, ¿no? O sea, de verdad, un libro debería de hablar por sí mismo. De hecho, a mí me enseñaron en la escuela, en la universidad, que el autor es lo menos importante de un libro, o debería de serlo. Pero para los que sí nos interesa, la mayoría de las obras importantes tienen historias bien locochonas, mucho rechazo, mucho sufrimiento. No es lo general, pero sí pasa. Y es interesante porque a veces ser escritor es ser resistente en muchos sentidos, pero lo más importante incluso contra uno mismo, ¿no? Y a veces las obras preceden al autor y a veces lo consumen también. Sí. Desde la investigación y la perfectibilidad que se busca, hasta que luego, como lo decías tú, Juan Carlos, ¿no? A veces los cantantes que se toca otra vez, no, ya no quiero tocar esa. No, pero es la que venimos a escuchar. Es la que queremos, Claro, exacto. Sí, claro. sí. Entonces, a veces la obra se come al autor y a veces los autores son celosos y no quieren compartir el éxito ni con sus obras, ¿no? Entonces, es un mundo bien extraño, güey, están locos. Ellos. Ellos. Muy bien. Pues bueno, estamos llevando casi ya al final del programa. Se pasa bien rápido en estas pláticas. Pero me gustaría saber, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿tú tienes alguna historia que te haya pasado, más allá de lo que dices que son basados en hechos reales, y alguna historia como del mundo paranormal que te haya sucedido? Sí. ¿Qué fue? La verdad es que sí. Fíjate que yo de chico iba muy seguido a una casa de unos tíos en Cuernavaca, y era una casotota, eran los tíos ricos de la familia. Y a mí me botaban así en fines de semana y en vacaciones, y disfrutábamos mucho. Pero en realidad eran dos casas juntas, y la familia empezó a morir, ¿no? Un tío joven tuvo una enfermedad de repente terminal, y en cuestión de semanas falleció. Luego mi bisabuela, ya de edad y todo. Y luego, la casa donde vivía esa parte de la familia, porque era como una vecindad familiar, pero en realidad, era una casa, eran los tíos ricos, ¿no? Sí. Imagínate. Pero llegó el punto en el que quedó solo una tía abuela en esa casa. Y entonces mi tío, donde era su biblioteca, lo volvió la casa de la tía abuela. Imagínate el nivel. Y esa casa
quedó abandonada Ujú. y la querían rentar, pero no tenía alberca, no tenía más que un trocito de jardín y era uno de los fraccionamientos más exclusivos en ese entonces de Cuernavaca, entonces no estaba vacía. Entonces, cuando yo me iba a Cuernavaca, me preparaban la habitación de la bisabuela, y ponían o sea, limpiaban el colchón, ponían sábanas, pero ya no tenía Y ahí. ni cortinas ni nada. Nunca, yo yo sí tengo miedo, o sea, sí me espanto, pero no soy temeroso. Ajá. O sea, sí me Eres espanto. aventado. Soy aventado, pero sí siento, ¿no? O sea, sí digo, ¡ay! No quiero, no quiero voltear, ¿no? Pero no me, o sea, pues, ni modo, ¿no? Si hay que pasarle por ahí, pues le pasamos. Y un día, una noche, mejor dicho, me acuesto y de repente empiezo a escuchar en la parte de arriba de la casa, es decir, en uno de los cuartos, que empiezan a mover muebles, pero muebles como de plástico, así como si, bueno, yo escuchaba eso, ¿no? Así de, pero como si jalaran el banquito de plástico y todo, en el cuarto del tío que había fallecido muy joven. Mi prima, según yo, guardaba ahí el gato, tenía un gato negro llamado Shadow. Y entonces, yo me dormí pensando que Shadow estaba jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces voy a desayunar a la otra casa y luego me dice mi prima, acompáñame por el gato. Vamos, entramos a la casa vacía y cuando yo empiezo a subir las escaleras para ir por el gato, me dice mi prima, ¿a dónde vas? Yo, pues por el gato. Pues arriba. Me dice, no, está abajo, está en el sótano. Y había que salir de la casa para ir al sótano. Entonces yo no sé qué cara puse, Claro. que me dijo mi prima, ¿estás bien? Pero estuvo fría y fría porque yo me iba a comer esa, ¿no? Y dije, no, no voy a soltar sí, nada. sí, no. Y le terminé contando, ¿no? Oye, es que fíjate que escuché esto, que no sé qué. Y me cargó pila, ¿no? Todo el día. Pero en la noche, ya nos separamos, ella se va a dormir, cenamos todo y me toca ir a la casa sola. Y ya, se me olvida todo, me acuesto todo y de repente empiezo a escuchar otra vez. El ruido. En el mismo lugar, arriba. Claro, pero yo ya sabía que no había nada arriba. Y te juro, Juan Carlos, te juro, Luis Adrián, audiencia, que esto pasó. Y empieza a escucharse cada vez más fuerte, y más como violento el movimiento, ¿no? Y ya que sabes que no hay nada, pero mis tíos eran amantes de la seguridad. Entonces, para yo salirme de la casa vieja, tenía que salir del cuarto y luego agarrar un bonche de llaves que estaban en un florero, en un como trinchador, en un mueble, Sí. abrir una puerta de cristal, una puerta de madera, una reja y un mosquito. O sea, si Sí, te va sí, sí. a atrapar a alguien, no la armas. No logras escapar, sí. Y las ventanas estaban embarrotadas, ¿no? Entonces, ni siquiera es que pudiera salir por la ventana. No había, y aparte se veía, hay una película muy, bueno, ya ahorita no sé si esté buena, pero en su momento fue muy buena, que era Poltergeist. Claro. Sí. Una súper viejita. Y así, ¿no? Se veía la ventana y se veían los árboles y la noche, todo. Entonces, daba pavor. Total que me salgo, no me salgo, no, ya sabes, ¿no? Pero esto, te estoy hablando que pasó media hora, aterrado, o sea, yo estaba a punto de chillar. Y me envalentono y digo, no, ya no puedo, voy. Y que me echo un brinco de la cama a la puerta y en cuanto voy a abrir la puerta, empiezo a escuchar como si estuvieran bajando las escaleras. No. Y las escaleras daban a mi puerta. Entonces nada más puse el seguro y como niño chiquito regresé a la cama, me tapé y empecé a rezar, sí, y empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y empezó a llover muy fuerte, así tormenta, y eso fue lo que me ayudó a quedarme dormido, porque ya cualquier ruido pues lo disfrazaban los relámpagos. Sí, sí. Claro. Y suena muy locochón, y yo no me creería, Juan Carlos, te juro, yo no me creería, pero me pasó y nunca se me va a olvidar. Es una de las cosas que nunca van a abandonar mi mente. Y de vez en cuando pasa algo y me lo recuerda. Y al día siguiente fue una pesadilla porque pues, la cara que de haber traído, me preguntaron si no hubo ruido. Decidí más bien confiar en mi prima, le conté, me volteó bandera y le contó a toda la familia, me traía. O sea, en la noche me dije, no, pues duérmete con la tía abuela para que no te espanten. Y todo el mundo me andaba. Sí, cargando la pila. Sí, y nada, me fue a dormir al cuarto embrujado y ya no pasó nada. La verdad es que ya a partir de ahí no volví a escuchar Santo nada. remedio. Sí, Híjole. sí. No, suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte y sí, aparte, cualquier ruido semejante, seguro
te lo recuerda. Ujú. Y es que son cosas que nos dejan marcado para siempre. Algo Claro. pequeño nos lo recuerda. Sí. Adrián, ¿te ha pasado algo? ¿Qué crees que en un pueblo en Guanajuato que se llama Mineral de Pozos? Una vez me tocó ir a la boda de uno de mis primos y me tocó ir solo. Mi tía me puso a dormir literal en la cocina porque ya no tenía lugar. Y la cocina a los demás cuartos estaba como unos 30 metros. Ok. Y empecé a escuchar como sirena de ambulancia. Todos los perros ladrando. Luego se escuchaba que se alejaba la ambulancia, que regresaba. Igual, cada que se alejaba, pues, los perros ladrando. Sí. Y entra mi tía, dice, hijo, no vayas a salir. Dice, porque creo que está la Llorona cerca. Y agarra, se sirve café y se va. Y yo así como de que Muy con permiso. natural. Ajá, es Así como de sin que, nada. sí, pero ¿y aquí me dejas solo? Y toda la noche, literal, la ambulancia, los perros, más lo que me decía mi tía, ya estaba así como de que, no, a ver a qué hora se le ocurre pararse aquí. Sí, claro, con todo el miedo. Y aparte, que el baño estaba como a 5 metros. Y es como de que no voy a salir, no voy a salir. Diría Descartes. O sea, el baño estaba afuera. Ajá, o sea, está la cocina, el baño estaba afuera y un patio enorme. No, hombre. Y aparte la casa del lado derecho y la casa del lado izquierdo abandonadas. No. Te estoy hablando que es un pueblo con 500 personas y eso ya es mucho. Y al día siguiente mi tía me dice, ¿sí escuchaste la sirena? Le digo, sí. No era la sirena, hijo, era la Llorona. Y por eso los perros estaban bien Y por alterados. eso los perros estaban alterados. Y lo más curioso es que, te decía, se alejaba y ladraban más. Se acercaba y literal como si fuera por casas, ¿no? Ajá. Perro por casa iba ladrando. Y fue así como de que, tía, gracias, ya me voy. Se acabaron las vacaciones, Las tía. vacaciones, ya. Dígale a mi primo que felicidad. Y es que justamente la gente cuenta eso, que la Llorona cuando la escuchas cerca, pues, realmente está muy lejos. Pero cuando la escuchas lejos, ¿Qué crees es que la tienes por ahí cerquita. ¿Qué crees que ahora? Bueno, no sé, para mí ya es un lujo escucharla. Digo, una vez un amigo me preguntó que qué idioma hablaba y fue así como de que, no, pues, náhuatl. Y ahora que la intento escuchar es así como de que, a ver, vamos a poner atención a ver qué dice. Pero pues no, No creo que haya forma. no de creo que haya entenderla. forma. Y de hecho, viví una vez, bueno, viví en Naucalpan y literal se escuchaba los perros ladrando. Y yo así como asomándome a ver si veía algo. Porque desde ahí me dio curiosidad, así como de ver cómo es, ¿no? Sí, sí. Pues sí, me asomo y no veo nada más que perros ladrando. Dije, Mejor no. mejor nadie muere. Bueno, hay que preguntarle a la tía, o sea, a lo mejor ya tienen como más acercamiento. En un pueblo tan pequeño de 500 personas, más una Llorona es un 501, entonces ya deben tener un poco más de convivencia. Estaría bueno, ¿no? De tener ese dato de qué Sí, podría sí. ser. Aunque también hay historias de la Llorona en distintos países, ¿no? O sea, híjole, sí, sería estaría- como un tema así muy profundo como para saber. Sí. Pero bueno, volviendo Profundo. al tema, Christopher, estamos llegando ya ahora sí al final, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La verdad es que, como te decía, es un lujo estar aquí. La verdad es que es un privilegio yo creo que para cualquier autor, pero quizás todavía más para autores emergentes. Y aunque yo tengo un libro de terror, Sí. precisamente publicado por una editorial tradicional, en realidad, pues el 95% de mi obra es autopublicada. Y de verdad que este tipo de foros, adicional que es de terror, Sí. y lo que hablábamos, ¿no? Que nos une, pues es muy importante y es un privilegio poder llegar a alguien más, ¿no? En alguna feria de libro, un actor que iba a leer historias decía que con un lector que sacara de cada presentación,
se había ganado, ¿no? Este era un programa del Imbal que contrataban a actores de la Escuela Nacional de la Compañía Nacional de Teatro para leerle al público a algún autor. Entonces, si pegaba con uno, su chamba ya había dado frutos. Funcionado. Y es real, ¿no? Qué O sea, padrísimo. es padre esa conexión. Sí. No, pues un honor también para nosotros que estés aquí acompañándonos, que hayas sido Sí. parte de las personas talentosas que vienen a No Vivos. Y bueno, yo estuve tomando nota. Tengo tus recomendaciones, que son La piel de la locura, El intersticio, La muerte y el tiempo, que es la obra más reciente, que es la que está circulando, Rabia, Cazador de tormentas, y algunas adicionales, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, Bajar es lo peor, Ajá. Rabia de Stephen King y la película de Poltergeist. Sí, buenísimo. Bueno, Y bueno, pues llegamos al final. Adrián, también muchas gracias por, No, al contrario, gracias. por estar aquí presente y por ser como un eslabón para esto. Al contrario, ya sabes que cuando me gustan compartir las cosas, Sí. la verdad lo hago con cariño y vuelvo a repetir, mis dos personas favoritas trabajando en un solo lugar. Se me hace la piel chinita. Pues muchas gracias, también muchas gracias por la compañía al fondo. Un saludo también a Fernando, que se encargó de la producción al otro lado de la cabina, y a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que también a través de las redes sociales podemos continuar con la conversación. A través del Facebook de No Vivos, en el No Vivientes, ahí van a encontrar la lista de las recomendaciones de Christopher, por supuesto, también parte de sus obras, y un enlace para que vayan directito al Amazon, en donde van a poder encontrar todo el catálogo de sus obras. Y pues vayamos ahí a apoyar el talento local y que se logre este concurso. ojalá que sí. Ahí está. Bueno, pues yo soy Juan Carlos Izquierdo. Nos escuchamos en el próximo No Vivos a través de Código 21. Muchas gracias a Código 21 por el turno, por el espacio. Nos escuchamos la próxima semana con más historias de los No Vivos. Esto fue No Vivos con Juan Carlos Izquierdo. Historias que emergen de las sombras para recordarnos que los muertos nunca se van del todo. Acompáñanos en la próxima emisión por Código 21. Lo que tienes que escuchar.